Ah, muy bien. Oh, lo único es que oigo eco. Edmer, oigo eco. Ya no. Muy bien. Amados hermanos, buenas noches. El viernes pasado, Edmer compartió y quiero partir la noche de hoy como introducción con esa verdad fundamental que él compartió, porque conocer nuestra identidad es esencial para entender el propósito de Dios en nuestra vida. Recordemos que el tema que estamos viendo nos recuerda que no estamos aquí por casualidad, sino que toda función, relación, circunstancia que vivimos tiene un diseño divino. Y ese diseño es formar en nosotros el carácter de Cristo y desarrollar nuestra identidad espiritual. Cuando una persona ignora, eh, porque no es algo que no se sepa. De hecho, muchas personas simplemente la ignoran. Cuando una persona ignora esta verdad, porque pone antes de esa verdad cualquier otra cosa, pone cosas que escuchó, situaciones de iglesias, ¿cómo se llama? Tradiciones, ¿verdad? Fácilmente puede caer en frustración, en amargura y vacío, porque vive sin dirección, sin propósito y sin una visión eterna. Por eso la palabra enseña que sin visión el pueblo se desenfrena. Y Carlitos lo explicó muy bien qué significaba desenfrenarse en este caso. En cambio, cuando entendemos que incluso las pruebas y dificultades tienen un propósito eterno, nuestra manera de vivir cambia. Cuando cambiamos nuestra mente y nos damos cuenta de ese propósito eterno para nosotros en nuestra vida, nuestra manera de vivir cambia. Dejamos de ver el sufrimiento solo como dolor y comenzamos a verlo como una oportunidad para crecer en paciencia, en fe, madurez, tal como vimos que lo enseña Santiago, Romanos y el ejemplo mismo de Jesús. También tocamos preguntas, también se tocaron preguntas profundas. Las que nos hacemos nosotros, las preguntas del ser humano. ¿Quién soy? ¿Por qué existo? ¿Y hacia dónde voy? Son preguntas que todo el mundo se hace, ¿no? Universales, que expresan la necesidad espiritual del hombre de encontrar sentido, origen y destino. Ni los logros, ni el conocimiento humano, ni las teorías del mundo logran satisfacer completamente esa búsqueda interior. Hay cientos de tratados y de libros que tocan el tema y no lo logran dominar. Por eso, siguiendo el tema de lo que estamos viendo, el tema anterior nos prepara para entrar al siguiente tema, que es descubrir cómo Jesús respondió con su vida y su identidad a esas grandes preguntas del ser humano y al entenderlo, también nosotros poder comprender mejor quiénes somos y para qué fuimos creados. La respuesta de Jesús a esas preguntas no solo aclara una doctrina, enciende una convicción. Cuando la identidad espiritual está afirmada en Dios, la vida deja de vagar y comienza a caminar con dirección, libertad y propósito, porque se tiene un nuevo entendimiento, porque se encontró la brújula. Es como que estuviéramos perdidos en un lugar, ¿cómo se llama?, de oscuridad, y de repente encontramos una luz, o en un campo encontramos una brújula o un GPS, qué sé yo, y encontramos dirección, libertad y propósito. Juan 13:1-5. Permítame, solo voy a ver mis copias aquí, mis notas. Aquí está. Juan 13:1-5 dice, antes
de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Miren ustedes, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Nada cambió en él. Su objetivo era firme. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Este pasaje abre una puerta poderosa. Conocer la verdad no es un dato al azar, un dato religioso, es una experiencia de libertad, conocer la verdad. Jesús no solo proclamó esa verdad, la vivió con plena certeza de quién era, de dónde venía y a dónde y hacia dónde iba. Y por eso nada pudo desviarlo de su propósito. Fue firme en sus convicciones, tuvo disciplina en su actuar. Su pensamiento estaba ligado directamente al pensamiento de su Padre. En Juan 8:32, él mismo pone, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es esa verdad que libera. La primera lección de Juan 13:1-5 que vimos anteriormente es profundamente esperanzadora para el que está en Dios, porque para el que está en Dios, la muerte ya no tiene la última palabra, es tránsito, es regreso, es encuentro con el Padre. Allí comienza una identidad espiritual que no se puede mover, que es inconmovible, que no se puede alterar. Pablo entra en esa misma corriente de revelación y testimonio. Él entendió que una vida rendida a Cristo también aprende a mirar su misión, su sacrificio y aún su partida desde la seguridad, una seguridad fuerte, una seguridad firme de una identidad afirmada o fuertemente, ¿cómo se llama? Que fueras donde la raíz es el Señor mismo. En 1 Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Esto lo dice Pablo. Él está imitando, se está poniendo el de ejemplo, pero hace o llama la atención para que siempre busquemos en nosotros la imagen de Cristo como nuestro ejemplo básico. En 2 Timoteo 4:6 también dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Nada cambia. Todo es, todo es la base, todo está fijo, construido sobre la base del conocimiento de que somos parte de una creación maravillosa de parte de nuestro Creador, Dios. Además, Jesús sabía que había salido de Dios, como todos nosotros debemos saberlo. Esa certeza no era para nada una idea abstracta, sino una raíz firme. Y esa misma verdad sigue respondiendo hoy al clamor más profundo del corazón humano. ¿De dónde vengo? Y ahora ya nosotros podemos responder. Jesús sabía que había salido de Dios y nosotros también sabemos que hemos salido de Dios. Si Jesús vino a revelarnos la verdad y a reconciliarnos con Dios, entonces no tenemos que vivir en confusión ni orfandad espiritual. En Cristo podemos afirmar con certeza que somos hijos de Dios y que Dios es nuestro creador. Pero esta verdad no puede quedarse en una confesión superficial. No debe ser así. No debe quedarse solo en, sí, acepto a Cristo como mi Señor y Salvador. Nada más así. La relación con Dios se hace visible cuando la fe desciende al carácter, a la obediencia
y a una vida que responde verdaderamente a su voluntad, que ya no está sujeta a las condiciones de este mundo, que ya no vive con el pensamiento de este siglo. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad. Jesús también sabía que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos. Allí vemos que la identidad no solo responde al origen, sino también al propósito. Quien sabe quién es delante de Dios, también aprende para qué fue enviado y se entrega con fidelidad a esa obra. Juan 5:3-6 dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Es Jesús hablando. Nuestra identidad no nace de las obras, o sea, de las cosas que hacemos, pero las obras sí revelan aquello que gobierna el corazón. Cuando caminamos en el diseño de Dios, nuestra vida comienza a reflejar su carácter, su verdad y su imagen con mayor claridad. Es un camino, es un caminar, es un proceso. No es algo que nace de la noche a la mañana. El cambio de pensamiento tiene que ser con disciplina, con fuerza y con firmeza. Todos los días de nuestra vida tenemos que dejar por un lado qué es lo que piensa este siglo y buscar el pensamiento que Dios nos ha revelado para que lo tengamos nosotros en nuestros corazones. Cuando corazón, llamo mente, porque una vez cierta persona me dijo, mire, joven, el corazón solo sirve para bombear sangre. Tiene razón, pero cuando hablan del corazón se refiere a nuestro interior. Y cuando hablamos de nuestro interior, el convencimiento total está en nuestra mente, porque hemos hablado muchas veces que el cambio de pensamiento es lo que debemos buscar, basados en la obediencia al Padre y en el seguimiento del Espíritu Santo a través de su palabra. Como conclusión, puedo decir que Jesús caminó con seguridad, con humildad y entrega, porque conocía su origen, su destino y su propósito en el Padre. Y esa misma claridad sigue siendo necesaria hoy para una generación confundida y cansada. Recordar quiénes somos en Dios, vivir en obediencia y permitir que nuestras obras hablen con evidencia, que se manifieste en nosotros el poder de nuestro Dios, porque Él nos lo ha dado, ya lo tenemos. Que esta verdad no se quede en reflexión, sino que descienda a nuestra vida diaria y transforme nuestra manera de pensar, de servir, eh, de permanecer en Él, que lo pongamos siempre en práctica, que podamos caminar firmemente en nuestros pensamientos, que cada acción se mire reflejada en que nosotros somos creación del Padre y que Él es quien nos dirige en nuestro actuar y que nos dejemos actuar. Y como le digo a un amigo mío, que Dios te bendiga y que vos te dejes bendecir, porque a veces hasta eso les cuesta. Em, Hasta ahí vamos a dejarlo hoy. Vamos a ver el resto de lo siguiente la próxima semana. Em, ¿Dudas? ¿Comentarios? Que a mí me gusta en la parte, en verdad, de las tres respuestas, ¿verdad? ¿De dónde hemos venido? Sabiendo que de Dios venía. Todos nosotros sabemos que de Él venimos. Y la segunda parte, como la leí en el texto bíblico, dice, sabiendo que el Padre le había entregado todas las cosas, ¿verdad? Y nosotros debemos de saber que el Padre nos ha entregado todas las cosas en heredad, ¿verdad? Somos coherederos con Cristo. Entonces eso vuelve a enfocar en nuestra mayordomía, ¿verdad? Porque Jesús sabía que el Padre le había Power entregado on. todas las cosas, Bluetooth usó mode. lo que tenía que usar para cumplir con su misión, Power ¿verdad? on. Cristo, ¿verdad? Bluetooth mode.
Y nosotros sabemos que también nos ha entregado todas las cosas. Si tan solo nos pusiéramos en las manos de Él en el aspecto de mayordomía, podríamos también estar seguros, ¿verdad?, de nuestro galardón, porque sabemos que Él ya nos dio todas las cosas, pero nosotros tenemos que administrarlas. Esa es la exhortación continua que a mí me viene con la Biblia, ¿verdad? Sí, sé que Dios me ha entregado todas las cosas y lo que yo tengo que hacer es fiel con lo que está ahorita en mi ámbito de autoridad, en donde me muevo. Voy a ser fiel en las cosas en las que me muevo. Era mi comentario. Charlie, esto está ligado a lo que es un propósito global, lo voy a poner así por el momento. Una visión global del Señor para cada una de sus criaturas, con propósitos individuales, como por ejemplo, si yo soy hombre, yo tengo un propósito, pero si estoy funcionando como padre, tengo un propósito que cumplir con el denominador común de la visión y propósito general que Dios nos ha dado. Así lo veo yo. Cuando funciono como esposo, como hijo, como padre, como primo, como qué sé yo, como jefe en todos los aspectos de la vida, mi funcionamiento debe ser alineado al propósito o la visión o lo que el Señor nos entregó para hacer obediencia y cumplir, a manera de llegar y entrar a su reino y ahí continuar haciendo. Y en ese propósito también está, pienso yo, el poner justicia, eh, piedad y todos los frutos que puede dar el espíritu, el gozo, Ahora sí. pero también eh, que podamos poner a los enemigos bajo estrado sus pies para cumplir la meta también de que Él regrese, o sea, contribuir a esa parte. Me estoy tocando como un fiambre un poquito de cosas. Ok. Em, Gracias. Perdón, tuve un pequeño problema aquí, me quedé congelado prácticamente. No escuché lo que dijo Víctor Hugo ni Carlos al final. Pero ustedes, tal vez, Edner, si lo escuchaste, podías darme una mano ahí con eso. Pues sí, Con este caso, Tenés dos micrófonos abiertos o dos bocinas. es que están transmitiendo, Eh, sé que mi hermano está transmitiendo en la televisión. Y como ahora estamos uno a la está. par del otro, que yo llevo la reunión aquí también en la computadora. No, pero básicamente la idea central de Víctor Hugo, yo creo que parte de Víctor Hugo, si entendí bien, en cuanto a la responsabilidad como padres, como tenemos, por ejemplo, de dijera yo, de definir y de proteger la identidad de nuestros hijos, no sé si eso fue no, exactamente lo que quisiste decir. no, es cumplir con el propósito que Está Dios apagado nos tu ha dado, porque micrófono. las Ah, no, preguntas, de repente soy el que... el propósito que Dios nos ha dado, que siempre nos buscamos, ¿a qué vine, verdad? Entonces te dicen, es que Dios tiene un propósito para ti. Pero el propósito de Dios, de su visión general para su creación, es uno solo. Pero pienso que hay diferentes tipos de propósitos que deben ser alineados con el propósito general. Por ejemplo, dije como ejemplo, cuando yo funciono como hombre, tengo un propósito, ser hombre, cumplir con la naturaleza que Dios me dio y luego que eso esté alineado a la visión que lleva a, ¿cómo se llama? A que Dios nos puso a cada uno. Cuando estoy como padre, cuando estoy como hijo, cuando estoy como hermano o como jefe, qué sé yo, en cualquier función. Lo mismo para los seres que son mujeres y nosotros los seres que somos hombres. Todos tenemos propósitos individuales, pero deben ser alineados con la visión o propósito general del Señor para primero establecer su reino y luego gobernar conjuntamente con Él.
Entre eso está que nosotros tenemos que poner a sus enemigos bajo estrado de sus pies. Eso fue lo que dije, más o menos. Ok, ok, entonces sí, más o menos había entendido cómo estaba la cosa. Y es que sí, lo que hemos platicado siempre, el punto de que tenemos que ser responsables en cumplir bien la función para la cual se nos llamó. Todos tenemos la responsabilidad individual de contribuir con el establecimiento del reino. Claro está, nosotros no podemos tocar e interactuar con todo el mundo, pero con los que tenemos la oportunidad ir transmitiendo la visión. Esta semana, por ejemplo, acompañé a mi hermano al Congreso y estaba hablando con algunas personas de ahí y, y básicamente dijera yo tratando de transmitir la responsabilidad que ellos como parte del gobierno tienen. Me gustó mucho, estuvimos tal vez una media hora ahí platicando y, y sí están tomando conciencia de que ellos son los que son responsables de que la justicia y el derecho esté en Guatemala. Nosotros podemos hacer nuestro granito de arena, poner nuestro granito de arena, pero ellos son los realmente responsables porque ellos son los que pueden tomar decisiones e influir en toda esa gente que toma decisiones para que las cosas, la justicia y el derecho en Guatemala sea realmente respetado, ¿verdad? Entonces, sí, yo creo que es importante tener uno claro eso. Gracias, Víctor Hugo. De nuevo, sí, y la fuerza y el poder de Dios está en nosotros. Es de nosotros el recibirlo dentro de nuestro ser, porque puede ser que hayamos cambiado, que sepamos que tenemos a Cristo en el corazón, pero que nuestro actuar no va de acuerdo con ese cambio como debía de ir. Como les dije anteriormente, no depende de que de un día para otro vamos a cambiar. Créame, como estaba platicando con Samuel, dice que el Señor todavía está tratando con nosotros, ¿verdad? Entonces, y tiene mucha razón, pero toda la razón, porque todavía está tratando con nosotros, todavía tenemos arranques y iras y contiendas y cosas en las cuales debemos permitir que el Espíritu de Dios actúe en nosotros. Pero ¿cómo? Haciendo lo que Él pide que nosotros hagamos, que busquemos siempre su palabra, que estemos pendientes de Él, que leamos la Biblia todos los días, que busquemos cambiar y no estemos sujetos a este siglo, cosas que cuestan, que es una batalla diaria, todos los días debemos fijarnos ese paso. Y en la medida en que nosotros vayamos obteniendo ese cambio de mente, ese cambio de identidad, caminar en esa, en la identidad verdadera, la que viene del Señor, del conocimiento del Padre. Estaba viendo la historia de una jovencita que su padre le decía que era un estorbo, que había sido un accidente, que nunca fue concebida con deseo, sino que se coló. Hubo un accidente y le decía que no servía para nada, que nunca iba a lograr nada en su vida. Eh, Ella finalmente se independizó de sus padres y se hizo grande y creció y todo, pero su mente estaba ahí. Cada vez que iba a hacer alguna cosa, el pensamiento de lo que le habían fijado, que le había metido su padre, que no servía para nada, estaba siempre con ella. Y siempre que iba, no tomaba la decisión correcta o se abstenía de tomar decisión alguna, que es lo peor. Vio y conoció la verdad del Señor. O sea, ella era cristiana, tenía varios años, como 3 años de ser cristiana ya, pero no se había dedicado a buscar al Señor cabal en su vida. Hasta que finalmente se encontró con una persona que le dijo, no, estás pensando mal, tú eres una creación, tú eres hija de Dios Altísimo, tú tienes como fin la vida eterna, tú eres un espíritu eterno y tienes que caminar en el conocimiento de Dios. Nadie te puede decir que no sabes porque tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Entonces ella tomó esos pensamientos negativos y los cambió para bien.
¿verdad? Y le decía, le voy a demostrar a mi padre que no puedo, porque yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Le voy, ¿cómo está? Nadie me puede decir que no tengo el entendimiento, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y comenzó a cambiar con ese entendimiento y llegó a ser una chica de mucho éxito, no solo en su vida, ¿cómo se llama? En su trabajo, en su vida profesional, sino en su vida privada también. Logró tener una familia hermosa ¿cómo se llama? Es un testimonio que ella dio y que me gustó muchísimo, ¿verdad? Y que lo voy a poner en algún momento como ejemplo de lo que el Señor hace cuando nosotros hacemos o buscamos hacer lo que Él nos ha guiado a hacer. ¿Sí? ¿Alguien más, chicos? Adelante, Wendy, dime. Ahorita. Capi, pensando yo, bueno, sí, te iba a dar así como antes, porque tuve que levantarme a ponerle la pijama al nene, pero no se puede, no, darle un Pues estaba pensando, fíjate, Capi, que yo decía, o sea, cierto, o sea, lo que queremos es hacer la voluntad de Dios. Pero muchas veces nos pasa de que decimos, bueno, em, esto es lo que Dios quiere y tal vez no, Dios quiere que le dé un súper al vecino y tal vez no. Entonces, ahí sí que, verá, es estar como que bien en sintonía con Dios para escuchar lo que Él quiere decirle, ¿verdad? O sea, tanto decirme a mí como decirle a Él. Porque ponete, a mí en el trabajo ahorita me han estado sucediendo, es más, en esta semana, ¿verdad? Que te conté, que la gente espera de que yo por ser cristiana siempre les tenga una palabra. Por ejemplo, no, no te vayas por acá, vete por allá. Entonces, sí, entonces sí es cierto de que Dios está, o sea, yo puedo decir lo que Dios quiere, pero no es que yo le diga, bueno, toma a la derecha, ¿verdad? No te vayas por la izquierda. O sea, eso es responsabilidad de cada uno, ¿verdad? Pero, eh, o sea, sí, es hablarle a la gente y algunas personas entienden, otras no, ¿verdad? Pero, ¿Sabes qué pasa? Que cuando miran en nosotros, el Señor, miran nuestro actuar, entonces miran a alguien distinto. Entonces le preguntan, mire, ¿usted qué es? ¿Por qué es así? ¿Verdad? Y no solo a ti te pasa, me pasa a mí también. Cuando sí, miran qué es, entonces es que yo soy cristiano. Ah, yo también, pero voy a una iglesia católica. Perfecto. Ser cristiano, como yo lo veo, es tener a Cristo en el corazón y hacer su voluntad o buscar hacerla día a día. Ah. Mire, y usted podría orar por mí. Es que fíjese que entonces viene uno y lo que puede hacer, yo lo que hago es antes de orar por alguien que pide oración, porque no puedo negarla, pues, si alguien pide oración lo hago. ¿M? Entonces lo que hago es que le pido al Espíritu Santo que me guíe en esa oración. Y casi siempre la oración da en el lugar donde debe ir. No, no me pregunten de dónde salen las palabras. Y sí es cierto, te dicen, voy por aquí o por ahí. Usted como es buena persona, como tiene a Cristo en el corazón, como predica en la iglesia, puede decirme, ¿cómo se llama? ¿Cómo puedo ir en este negocio? ¿O cómo puedo hablarle a mi esposa? Dicen las... Entonces, se puede dar algún tipo de consejo, pero si no se cambia el entendimiento, pues de consejo que se pueda dar cualquiera que este sea, no creo que se logre mucho. Puedo decirme, mira, mi consejo es que busque al Señor, ¿verdad? Yo le puedo decir cómo hacerlo, ¿verdad? Visite mi congregación,
venga conmigo, como dice la Biblia, ven y ve. Ujú, ¿Eh? Entonces creo que así podría ayudarlo mejor, así podría ver. ¿Verdad? Puede decir, ore por mi hijo que está enfermo. ¿Por qué te piden oración a ti? ¿Por qué no hacen su oración ellos? Porque te miran algo distinto, porque ven en ti el espíritu de los dioses vivientes, diría, ¿cómo se llama? Nabucodonosor cuando le hablaba a Daniel, ¿verdad? Entonces, porque miran en ti algo distinto. Por eso es que te piden consejo, por eso es que te hablan, por eso es que te dicen, ¿verdad? Aunque ellos principalmente, pues en la mayoría que yo he visto, no están siguiendo, inclusive son evangélicos, no están siguiendo el camino, no han cambiado su mente, siguen haciendo cosas que no deben hacer. Pero igual, lo mejor es decir, miren, yo ¿cómo se te podría aconsejar? Pero mejor si vienes a mi congregación, podrías tener un mejor vista de lo que estoy recibiendo, de la bendición de tener hermanos que pueden hablarte y bendecirte de mejor manera que yo, si no tienes algo, una respuesta correcta. Pero en todos ujú, los casos, si piden oración, pues yo hago, Espíritu Santo del Dios Altísimo, ruego me guíes en esta oración para esta persona o para Marita que está pidiendo eh, bendición para su hijo que está enfermo. Y ujú, ujú, dejo que él fluya. ujú. Algo así. ¿Alguien más? ¿Qué, Carlitos? Ok. Creo también, Wendy, que el asunto es, como ya dijo Erwin en el estudio, que nos ocupemos, no, y Víctor Hugo fue el que también lo enfatizó, que nos ocupemos de nuestra función, porque eso sí está escrito, que es lo que Dios espera de nosotros. Ahora, los dones que operen a través de nosotros depende de Él. ¿Ves? No es de que por ser cristianos tengamos que estar teniendo una palabra para cada persona ni nada, ¿verdad? Y cuando nos abordan, precisamente por lo que ven, como dijo Erwin y yo de todo, ven algo en nosotros, pues entonces en la sencillez de nuestro corazón y en la verdad que caminamos, les aconsejamos o les decimos. Pero si nos están pidiendo, como tú decías, ¿verdad? Una dirección, me voy por aquí o por allá, ¿verdad? Entonces, ahí, decía, ahí no es, ahí no tenemos nosotros una autoridad, a menos que tuviéramos una palabra de ciencia del Señor, ¿verdad? Para decirlo. De lo contrario, es, bueno, ¿cuáles son tus alternativas? ¿Qué beneficios tienes en ese lado y qué beneficios no tienes en el otro? ¿Cuál? ¿Verdad? Y en sentido común, por así decirlo. Pero el punto al que quiero llegar es este. Lo que sí tenemos que cuidar, de lo que sí vamos a dar cuenta es de nuestra mayordomía de lo que está escrito, como individuo, como cónyuge, como padre, madre, como hijo, eso, de eso vamos a dar cuenta. Y en eso es lo que, por eso dice que es el texto bíblico, Jesús sabiendo que el Padre había venido y que el Padre le había entregado en las manos todas las cosas, entonces él ya actuó. ¿Actuó de qué? Actuó como sirviente, sabiéndose dueño de todo. ¿Por qué? Porque al estar claro de que estamos en el Señor, la función que hagamos es para la obra, la gloria de Dios, y no importa a qué nivel sea. Pero de lo único que tenemos que dar cuenta es de nuestro testimonio en lo que escrito está. Sí, es correcto. Sí, definitivamente cada uno va a dar cuenta de sí, ¿verdad? Entonces, si puedes ayudar, adelante. Mire, disculpe, ¿qué camioneta puedo tomar para llegar a tal lugar? Esa. Entonces, así sabe uno. No me embuse. Que- ¿Verdad? Pero sí, a mí me ha pasado donde pues me siento, no sé, como que me gustaría ayudar. Le estaba comentando a Carlitos precisamente, y creo que a Víctor Hugo también oyó, y a Edner, que no sé si es una palabra de ciencia que yo tengo, que viene a alguien, alguna persona, y le digo, usted está esperando bebé y no ha dicho nada, sale de mí. O le digo, el bebé que está esperando es una nena. O, pues, y cabal, y yo se lo digo, de repente siento eso, o miro a alguien y siento su ser, no sé, su expresión de su rostro, ¿verdad? Me siento
de repente mi corazón me duele por esa persona y no la conozco. ¿Cómo se llama? Viene y miro, por ejemplo, me pasa con las personas las mujeres que están esperando bebé, que miro su rostro resplandeciente, es algo muy lindo, pero no sé qué tiene. O cuando alguien está enojado conmigo y pasa a la par, siento como que me empujara. ¿Verdad? Entonces le digo, estaba diciéndole a Carlitos, mira, ¿y por qué es? ¿Qué puedo hacer con eso? Pero, ¿para qué me sirve? Entonces me dijo, "Pues vos tal vez para nada, pero los dones que nos dé a Dios no son para vos, para uno, sino son para los demás. Entonces, de alguna manera tengo que aprender a ver qué es lo que Dios quiere con esas cosas que me pasan, que esas situaciones que tengo. Me imagino que no soy el único y no soy mejor por tener una cosa como esas. Pues no, ahora este es bendecido porque puede decir de qué sexo va a ser la bebé. No es verdad, sino que pues tengo que aprender a ver qué es lo que el Señor quiere con eso. No sé, algo tiene que tener, porque me ha servido para abrir pláticas, por ejemplo, para abrir, ¿verdad? Y comenzar a cambiar de tema y hablar del Señor, por ejemplo, para evangelizar a alguien, ¿verdad? Pero otra vez, los dones que uno recibe no son para uno. Eso lo aprendí, ya lo sabía, pero lo volví a aprender con Carlitos, que me dijo, los dones no son para uno, son para los demás, ¿verdad? ¿Alguien más? Yo solo quería ver si podías, y me imagino que tiene que ver con todo lo que están hablando, porque tú dijiste una frase que me pareció muy interesante y dice, la fe descienda al carácter. ¿Perdón? ¿Otra vez? La fe descienda al carácter. Eso dijiste. ¿Otra vez la fe? La Ah, fe descienda al carácter. en mis notas, eso está en mis notas. Sí, lo que pasa es que hice algo de lo que había puesto, creo que fue lo que hablamos el fin de semana. Es que el fin de semana pasado también me tocaba a mí, pero por situaciones especiales no pude estar ahí. Ahorita busco esa parte y te voy a decir qué es lo que quise decir. Vamos a ver. Em, Estabas más o menos en 2 Timoteo 4:3 y estabas explicando acerca de eso también. Después dijiste cuando la fe desciende al carácter. ¿Define o defiende? define, creo que fue lo que. Desciende, tío y yo. Están con los seis. Vamos a ver. Ok, ¿dónde está? Básicamente, no, espérate, vamos a ver. Vamos a ver. Ah, lo que quise, bueno, la fe, lo que puse es, Dios se hace visible cuando la fe desciende al carácter. Quiere decir, lo que quise decir, ¿verdad? Y cualquiera de ustedes me puede corregir en ese momento. Cuando nosotros nos llenamos del Señor, cuando nuestro pensamiento es, ¿cómo se llama? Buscamos renovar nuestro entendimiento. Entonces, la fe que tenemos desciende a nuestro carácter, se hace patente a nuestra forma de ser. Bueno, porque prácticamente el carácter es todas las cosas que hacemos, cómo hablamos, cómo nos conducimos, de qué Ujú. manera exteriorizamos nuestros pensamientos o inclusive de qué manera callamos. Entonces, lo que quise decir es esto, cuando la fe, cuando estamos fijos, y no me refiero a cualquier fe, porque están aquí, mire, Ujú. usted qué bueno es en la fe, porque va a cargar la procesión del santo no sé quién todos no, eso no, no me refiero a esa fe, me refiero a en quién pones tu fe, dónde estás buscando cambiar tu entendimiento. Entonces eso desciende a tu forma de ser. O sea, es lo que nos hace movernos, nos que cambia. Por ejemplo, cuando yo estaba en la Fuerza Aérea, yo era el jefe de operaciones de la base de Área del Norte. Y mi secretaria me decía cosas como esta. Mire, mi capitán, usted qué bonito habla. Hasta cuando dice malas palabras, se le oye muy bien. Y tenía una forma muy especial para decir malas palabras, me imagino. Pero el Señor vino y toda esa suciedad que tenía en mis labios se quitó. Yo no digo malas palabras ni por equivocación.
Claro, no necesitas decir malas palabras para ser ofensivo, pero me Ujú. refiero a que va cambiando tu carácter. El conocimiento del Señor y la fe desciende a tu carácter, lo cambia, va cambiando tu forma de actuar. ¿Sí? Eh, Gracias, gracias. Y a veces se me cruzan palabras de aviación, descender, ascender y cosas así, entonces por eso se oyó así de... Pero sí, ya lo encontré. ¿Alguien más? Muy bien, amados hermanos, entonces dejamos aquí el tema y Stop vamos a ver recording. que quite el rec.